Protagonistas del cambio, una mirada juvenil de la realidad. Protagonistas del cambio. Con Fernando de Lucio. Protagonistas del cambio. Anfitrión el día de hoy. Soy su anfitrión, pero también su amigo, su host, que los acompaña cada sábado para platicar acerca de diversos temas que nos conduzcan a la construcción de una cultura de paz. Pues estoy muy contento de que me acompañen en este segundo programa, y hoy vamos a realizar una actividad muy interesante. Se trata de una entrevista. Voy a realizar una entrevista. Cuando pensé, ¿quién sería mi primer entrevistado del programa? Es el nuevo programa, mi nuevo programa. ¿Quién va a ser el primer entrevistado? ¡Zas! De pronto me giró la ardilla. Nada más y nada menos que Juan Martín. Andaba muy emocionado, no sabía cómo presentar a nuestro invitado y pensé, qué mejor que como un ejemplo a seguir, un mentor y un amigo. Pero ya, muy sentimental el asunto, Fernando. ¿Quién es Juan Martín? Pues Juan Martín es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, una iniciativa que trabaja a favor de las infancias en América Latina y el Caribe, que busca contribuir a la generación de cambios significativos en las políticas públicas, presupuestarias, marcos normativos y en estructuras sociales y culturales, a través del fortalecimiento organizacional y del desarrollo de capacidades a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, una coalición de 72 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 18 estados de la República, que tienen como fin la promoción y defensa de los derechos de la infancia en México. Además, por si esto no fuera poco, es psicólogo de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es formador y conferencista internacional. Y podría seguir durante todo el programa hablando de su currículum, ya que es muy largo. Sin embargo, creo que lo más importante a destacar de él es que es un extraordinario ser humano. Juan Martín, qué gusto, estoy muy contento de que hayas venido. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, querido Fernando, un honor estar aquí contigo en este nuevo programa. Y bueno, además, no solamente por lo que representa acompañarte, sino poder saber que estás creciendo, que te estás desarrollando en muchos otros apartados de la promoción y defensa de derechos de niños y niñas, además siendo tú un propio adolescente. Así es que honrado de estar aquí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Antes de proseguir con las preguntas, les quiero recordar que estamos en el 760 de la AM. Continúen con nosotros, por favor, vamos a tener una entrevista muy interesante. No se vayan. Pues bueno, quisiera iniciar un poco dentro de tu historia, ¿no? ¿Cuándo iniciaste y por qué como activista por los derechos de la infancia? Pues mira, yo creo que yo he sido activista desde niño. Más o menos recuerdo como 12, 13 años que Wow. descubrí que no había hecho la primera comunión. Mi familia no era especialmente religiosa y entonces me planteé, bueno, voy a hacer la primera comunión con una vecina por ahí, pero la verdad es que no me gustó cómo me dieron el catecismo. Y entonces yo recuerdo que me iba a la basílica a buscar lecturas, descubrí que podía hacerse de otra manera y le pedí apoyo al sacerdote de la parroquia, el Padre Santiago, que yo quería dar catecismo. Entonces me miraba un poco extraño. ¿Cómo tú quieres dar catecismo si estás muy pequeño, no? Claro. Y aceptó. Y entonces ya en poquito tiempo tuve 50 niños y niñas de mi edad, un poquito más grandes, dando catecismo. Wow. La que sufrió fue mi abuelita porque tenía que ayudarme a darles agua de limón a 50, lo cual ya era mucho. Sí, me imagino. Pero fue una experiencia rica, aprendí muchísimo. Después estuve muy vinculado en temas de la Iglesia Católica, Teología de la Liberación, y después estuve trabajando con campesinos de la Huasteca de Hidalgo y de Potosí. Sí. Y después ya cuando entré como el sistema más universitario, la educación medio superior, CCH, Naucalpan, después la Facultad de Psicología de la NET Zaragoza, me di cuenta, y fui activista también, universitario, me tocaron las huelgas, el CU y todas estas cosas que hubieron, pero descubrí que lo mío realmente estaba trabajar con niños y con mujeres víctimas de violencia, y empecé en los barrios de Chimalhuacán, que están, digamos, como después de Ciudad de Nezahualcóyotl, por esa zona, hace ya pues bastantes años, casi 35 años, condiciones muy, muy, muy críticas, y de ahí me seguí, después empecé a trabajar con niños callejeros, y encontré los derechos humanos de niños y niñas en el contexto de la convención en el 89, y de ahí a la fecha pues me asumo claramente como un activista, un defensor de derechos de niños y niñas. Pues eres un activista consolidado y que al día de hoy continúa trabajando y fomentando nuevas generaciones de activistas, y la verdad pues es asombrosa tu trayectoria. Y bueno, hablando ya una vez en el contexto de charla, ya sin una pregunta específica, me causó mucho interés como de un contexto religioso
pasas a un contexto, a través de un largo desarrollo, a un contexto de derechos humanos y derechos de la infancia. Esa transformación, ¿cómo te resultó? ¿O qué fue lo primero? ¿Cuál fue tu primera impresión al ya estar unos años trabajando en lo que serían los derechos de la infancia? Mira, yo creo que, parto de todos partimos Claro. de nuestra propia infancia, de nuestra propia vivencia. Entonces creo que para mí, y eso lo descubrí después en terapia, porque quienes estamos en estos temas también tenemos que ir a terapia, porque Sí. vivimos muchas cosas muy críticas y necesitamos reelaborarlo. Yo descubrí con el paso del tiempo que mucho de lo que yo estaba haciendo estaba vinculado con mi propia trayectoria. Yo perdí a mi papá cuando tenía 9 años, eso por supuesto marca mi vida, Sí. y mucho de lo que he hecho a lo largo del tiempo, y lo descubrí en terapia, era una especie de homenaje digamos, a la muerte de mi papá, pero al mismo tiempo ayudar y acompañar a otros niños y niñas que estaban en una condición de desprotección por la pérdida de un papá o por otras cosas. Creo que particularmente cuando comencé a trabajar con infancia callejera en el 89 más o menos, me di cuenta que ahí había una gran oportunidad para la humanidad. Es decir, Cierto. si estamos hablando de quien vive en la calle, un niño y una niña que idealmente tendría que estar súper protegido y falla, era una oportunidad para mostrar dónde estaba fallando el sistema. Las autoridades, las familias, la comunidad, la propia sociedad en su conjunto. Claramente esto no se ha modificado, seguimos teniendo muchas personas que viven en calle, pero otro elemento que fue clave para mí, y yo lo recuerdo mucho, fue y sigue siendo mi pasión por los libros. Cierto. Yo soy alguien que teme ir a una librería porque me puedo llevar la mitad de la librería. Me El gran imagino. problema es el tiempo para poder agotar toda esta lectura. Ahora también soy Claro. un profundo lector de temas digitales, pero regreso tantito a esto porque creo que el hecho de la experiencia vivencial con la lectura fue muy rico y esa fue mi formación universitaria. Mientras estaba trabajando con niñas, niños y mujeres víctimas de violencia en Chimalhuacán, estaba cursando la carrera de psicología y eso fue muy importante porque cada lectura, cada cosa que veía en la universidad, tenía rostro, tenía algo en lo que se traducía en un cambio, en algo que estaba beneficiando a las personas. Qué bonita frase, me gustó mucho como dijiste, cada cosa tenía un rostro, ¿no? Es como una gran metáfora para descubrir, para pues visualizar la importancia de algo. Y pues bueno, quisiera continuar un poco ya más en la actualidad. Eres de las, bueno, yo diría que de las, no podemos decir que son pocas, de las medias, por así decirlo, de las personas que cree en un diálogo intergeneracional y lo promueve. Y aquí entre nos, ¿tus amigos no te miraron feo o cuando iniciaste o no recibiste críticas por eso? Digo, estando en una cultura adultocéntrica, patriarcal, machista, clasista, ¿cuál fue la reacción como de la gente, por así decirlo? Sí, mira, yo creo que eso, quienes decidimos hacer algo diferente, yo recuerdo precisamente en el contexto de la muerte de mi padre, decidí ser un hombre bueno, así como fue una cosa que yo lo entendí en ese momento. Y a partir de ahí mucho de lo que ha sido mi trayectoria ha sido tratar de ser una buena persona, un buen ciudadano. Eso implicaba como, por ejemplo, la cultura tradicional violenta no era algo que a mí me identificara. Entonces, claramente en la escuela, pues yo no era de los que era elegido en el grupo de los famosos, ¿no? Porque yo no estaba en esa dinámica. Lo mismo sucedía con mi, vamos a llamar, cercanía hacia las niñas y la defensa de las niñas, y era un poco extraño. Esto ya después, obviamente, en el proceso con el mundo adulto, implica también como decir, oye, pero ¿por qué no aceptas que los papás y las mamás sí tienen que educar a los niños y a veces hay que ser un poco rudos, ¿no? Porque yo recuerdo claramente la lucha contra la violencia hace 30 y tantos Sí. años. Y mucho de mi tarea también ha sido divulgar, como ser una especie de comunicador que le permita a las personas que no tienen que leer la Convención sobre los Derechos del Niño, ni todos los libros que uno tiene el privilegio o la posibilidad de leer, pero en conversaciones, en pláticas, y eso me llevó también a ser de alguna forma un gran formador. Perdón que sea este autoelogio del gran formador, pero me encanta hablar con las personas, dar conferencias, Sí. publicar, estar haciendo cosas. Te sale Eh, muy bien, ¿no? y fíjate que no existían los influencers, los youtubers, pero yo creo que si en mi adolescencia, en mi infancia me hubiera tocado, yo hubiera tenido mi canal, ¿no? Claro, pues me imagino, y tendrías muchos suscriptores, ¿eh? Yo me suscribiría, bueno, no había nacido, pero me entienden. Ahora, quisiera ahondar un poco en el panorama actual, ¿no? Ahora, con todos estos contextos de violencia generalizados que se han desatado desde hace ya muchos años, ¿tú
¿cómo ves el panorama actual de los derechos en la infancia? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te pone feliz, por así decirlo, de los logros? ¿Cómo analizas actualmente este contexto que vivimos las niñas, niños y adolescentes? Mira, yo iniciaría por lo que me pone feliz. Llevo ya, pues no sé, 35 años trabajando en esta agenda y hace 35 años era casi imposible imaginar que los derechos de niños y niñas estarían en todas las casas. No tenemos la batalla ganada, pero en todas las casas ya se sabe que hay derechos Cierto. y hay preocupación respecto si le pego, le hago algo, me va a denunciar ante los derechos humanos. Eso es un gran logro. Un gran logro. Segunda cosa que me pone muy feliz es que cada vez las generaciones son más brillantes. No quiero quitar el mérito que tenemos generaciones del siglo pasado, pero claramente somos del siglo pasado. Nos tocó la televisión de bulbos, nos tocó otras cosas, ¿no? La generación de ustedes, y tú eres un ejemplo de ello, o sea, Muchas con tu gracias. edad en este programa, con toda tu trayectoria, además nominado al premio de derechos del niño a nivel internacional, que me parece, estas cosas son significativas y así como tú, afortunadamente hay otros millones de niños y niñas en el mundo que están asumiendo su activismo en su propio entorno y demás. Y una tercera cosa que me pone muy contento es que después de mucho esfuerzo, de muchos años de trabajo, ya tenemos leyes, tenemos instituciones Especializadas. que fallan todavía mucho, pero Sí, que en la las actuación. tenemos. Claro. Pero que las tenemos. Hace 30 años, 35 años, eso no existía. Hace todavía 10 años no lo teníamos. Entonces creo que quienes estamos en esto nos falta mucho, nos enojamos, nos frustra, ¿no? Nos quita la esperanza a veces, pero hay que mirar lo que hemos logrado hasta ahora y lo que viene. Y ahí es donde está lo que tú decías del diálogo intergeneracional. Creo que esa es la clave y eso es lo que tenemos que empujar en adelante. Y bueno, creo que no me mencionaste qué es lo que más te preocupa. Bueno, para darnos un contexto. Sí, rápidamente, mira, lo que más me preocupa es que aún con los logros que tenemos, seguimos teniendo un fuerte poder adultocéntrico que Sí. niega la voz de niños y niñas, su escucha. Seguimos teniendo fallas en el cumplimiento de la ley y las instituciones están ahí y demás, pero no se logra cumplir. Y creo que lamentablemente estamos en un momento de riesgo de retrocesos. Retrocesos legales, retrocesos en la forma de mirar a niños y niñas. Y bueno, pero solo lo que te diría aquí, Fer, es que de eso hemos vivido, en eso nos ha tocado toda la vida. Así es que eso ya no me asusta mucho. O sea, yo sé que ese es el problema. Estoy Ahí apostando vamos. más a lo optimista en términos de lo que tenemos, porque Ok. con esta fuerza que tenemos podemos frenar mucho de lo otro que nos está fallando o lograr más cambios en esto que está fallando. De hecho, en la emisión anterior, queridos radioescuchas, estábamos platicando acerca de algunas historias de niñas, niños y adolescentes que están realizando pues cambios significativos y acciones concretas por la humanidad. De hecho, la saqué justo de la página del premio al que estoy nominado, no es por presumir, Kids Rights. Ahí pueden encontrar muchas historias de muchas niñas, niños y adolescentes que están realizando acciones. Por ejemplo, una chica activista que plantó más de 5,000 árboles. Y un chico que no tiene brazos de 13 años que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y que su discapacidad no debe frenar su educación. Y la verdad se me hace algo muy importante porque eso significa que todas las generaciones se están complementando en las luchas por los derechos humanos, lo cual me pone muy feliz. Y les recuerdo, radioescuchas, que si quieren escuchar más programas como este o como el anterior del que les estoy hablando, pueden siempre sintonícenos los sábados a las 11:30 de la mañana en la 760 AM. Y bueno, pues continuamos. Quisiera avanzar un poco más adelante a un tema un poquito serio, por así decirlo. Quisiera preguntarte, ¿has recibido amenazas por tu activismo o has sentido miedo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, trabajando desde niño, cuando di el catecismo, las mujeres mayores catequistas se rebelaron y hicieron una huelga para que yo no diera ¿De catecismo. verdad? Fue muy impactante, pero yo tenía 12, 13 años y entonces tener a las señoras históricas del catecismo enojadas con la parroquia y negándose a dar catecismo porque yo, un niño, estaba en catecismo, fue muy duro, ¿no? Afortunadamente el padre Santiago en aquel momento me apoyó y fue muy bueno y creo que se tardaron pero entendieron que podía hacerlo bien y además resultó súper buena experiencia. Después tuve otra más crítica trabajando con niños y niñas callejeros y me llevaron con ellos, o sea, nos detuvieron a todos en una redada en la delegación Cuauhtémoc
en la Plaza Garibaldi y nos metieron a la cárcel. Entonces eso nos pasó. También me sucedió con los campesinos de la Huasteca, también varias veces nos metieron aquí en la dirección Cuauhtémoc, al bote, se dice coloquialmente el bote, a la cárcel, sí. ¿No? Hace más o menos 11 años, cuando empezamos a hacer los primeros estudios sobre la guerra perdida que tiene México, que empezó Felipe Calderón, y documentamos que el ejército estaba reclutando a niños y niñas, usándolos como informantes o yendo por adolescentes indígenas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, con información de la propia Secretaría de Defensa Nacional. Estuve como un año con presiones de militares, correos y demás. Wow. Afortunadamente no pasó a mayores, tomamos medidas y demás, sí, pero bueno. Y a lo largo de este tiempo, en los últimos 10 años, pues sí, muchas cosas que suceden que no te dejan entrar o que te mandan mensajitos y demás. Creo que las y los defensores en México estamos en riesgo, eso es un hecho. Sí. Lo que he aprendido por experiencia también con amigos y amigas periodistas es que uno tiene que aprender a no señalar personas, sobre todo si no tienes el soporte y la red para protegerte. Entonces, no es lo mismo hablar de el presidente municipal, el policía, el militar específico, hablar del ejército, hablar de la política o del partido X, ¿no? Eso es más general. Segundo, en realidad estás más en riesgo en el territorio que en un ámbito de medios de comunicación o demás. Y tercero, muy importante, siempre tener datos. Eso yo creo que para mí fue un aprendizaje en los últimos 15 años y eso ayudó también a que la forma en la que explico las cosas, en que puedo hacer incidencia, si bien van a buscar ese cambio y van a denunciar lo que no se está haciendo bien, ya no está en la persona ni en esa gente que se siente atacada o en el grupo criminal X, porque ahí sí corremos riesgo. Entonces, es muy bueno ser defensor y defensora, pero sí hay que tener cuidado porque México es un país en guerra y hay altísimos riesgos de ser activista. Sí, la verdad es que pues en México es un país maravilloso, ¿no? Es increíble, pero tenemos muchos problemas y yo creo que hay que resolverlos. Sin embargo, como dices, hay que tener cuidado. Yo te preguntaría, bueno, ahora hablamos un poco de las malas experiencias que has tenido, ¿no? Sí. Incluso medio raras, extrañas. Ahora me gustaría hablar, pues, queridos radioescuchas, para que nos alegremos un poquito, es sábado, para que escuchemos cuáles han sido como, bueno, hablamos hace un momento de pues, los logros, pero cuáles han sido, por así decirlo, tus logros, tus mejores experiencias que has tenido en esta trayectoria. Pues mira, empezaré por las últimas. Yo creo que Tejiendo Redes de Infancia en América Latina es un logro de muchas personas, sí. Pero me asumo también como un poco el visionario de esto, ¿no? Porque es algo que ya venía hace tiempo construyendo y sobre todo en este tiempo que tengo ya, lo puedo pulsar, tocar, es el tema de lo intergeneracional. O sea, ya no es solamente hablar a nombre de niños, niñas y adolescentes, sino estar con ellos y con ellas haciendo cosas, construyendo. Todavía es un tema que es nuevo, digamos, para todas y todos, para ellos, para nosotros, pero eso me gusta que esté estando. Creo también que algo que me alegra mucho en mi persona es la gran capacidad de resiliencia. He tenido muchas historias dolorosas, complicadas en este trabajo. Bromeaba yo con una amiga que escribe, por cierto, series, que le voy a compartir varias historias para ver si escribo algunas series para algunas compañías, claro. Porque hay mucho que contar en esta agenda. Y bueno, afortunadamente he tenido cosas muy ricas, por ejemplo, premios internacionales. La Reina Sofía de España hace ya varios años me dio un premio por todo el trabajo que he hecho con población callejera. También me premió el CONACYDA hace ya tiempo por toda una estrategia que hice de prevención de VIH y muerte en la calle. UNICEF también me dio alguna mención de honor por otra estrategia muy linda que se llama Chiras Pelas Calacas Flacas, inspirada en toda la Día de Muertos, pero convirtiéndolo en una pulsión de vida preventiva. Wow. Y demás. Y bueno, como esas hay otras cositas que han sido ricas y yo la verdad es que me siento satisfecho con el que he hecho. Ha sido intenso, con muchas cosas tanto ricas como difíciles, pero creo que poder ver a lo largo del tiempo los logros que se quedan ahí, las organizaciones donde he podido participar, aportar, fundar y acompañar otros procesos ahora en América Latina, eso me tiene muy contento. Y pues bueno, a veces a mí por mi activismo me preguntan
¿cómo nivelo mis actividades con mi tiempo personal? Así que yo ahora te pregunto, ¿cómo nivelas todo esto que haces? Porque yo, según yo, te había súper investigado en internet y decía, no, ya sé todo sobre Juan Martín y cada vez aprendo más cosas. Entonces, pues, ¿cómo le haces con todas estas actividades que tienes? Eres fundador de muchísimos, bueno, colectivos, organizaciones. ¿Cómo nivelas tu vida personal con tu vida, pues, de activista? Mira, tengo que hacer una autocrítica a distancia. Y la primera es que al inicio no fui nada cuidadoso de eso. Entonces eso implicó, pues, por ejemplo, desvelos, comer mal. Sí. Y claramente el cuerpo es bueno cuando uno es joven, pero te lo cobra, ¿no? Entonces eso se ha traducido en temas de salud, por ejemplo, gastritis y otras cosas. Creo también que tengo que considerar y agradecer a las personas de mis personas queridas, digamos, que han sido pues sensibles, comprensivas frente a todo lo que yo hago, porque esto no se puede hacer solo. Siempre ahí nuestras familias son nuestro soporte, y ahí tengo que agradecer a todas las personas que han estado en mi vida y que han sido ese soporte. Pero también asumo que, lo decía en algún momento, necesitamos ir a terapia, porque el gran problema es que esto es tan demandante que te puede absorber todo el tiempo y no romper claramente en tiempos o en distancia entre lo que es tu vida personal con tu vida profesional y sobre todo los espacios familiares. Nuestra familia no tiene por qué enterarse de todas las cosas horribles que sabemos nosotros, ¿no? Sí. Les podemos compartir todo lo alegre, bonito, pero el otro no lo necesitan. Y tenemos que ser cuidadosos porque en ocasiones literalmente es como si lleváramos la basura a casa. Y por eso la tarea terapéutica, y recomiendo mucho a quienes estamos en este tema de ir a terapia, porque te ayuda a separar, ¿no? Y literalmente a reciclar. ¿Qué es basura y qué lo sacas y qué necesitas replantearlo desde otro lugar? Claro, y pues bueno, tristemente hay muchos estereotipos de que ir a terapia es para locos, pero eso no es cierto, de hecho es, ya saben, estereotipos. Entonces, pues la verdad es que, pues, gracias por tus recomendaciones, Juan Martín. De hecho, te iba a hacer ya la última pregunta de la entrevista, que es, hoy te están escuchando nuestros radioescuchas, que no son solo espectadores, son protagonistas del cambio. Entonces, me gusta decir, hoy te están escuchando muchos protagonistas del cambio. Aparte de los consejos que nos has dado a través de este programa, ¿qué les recomiendas a todos los que quieren o ser activistas o a realizar acciones en su comunidad? Yo creo que lo primero hay que confiar en uno mismo. O sea, tener claro que lo que uno está pensando es viable. O sea, hay un principio que hay un cuate que fundó Ashoka, Bill Drayton, que dice que todas las personas podemos cambiar al mundo. Y yo estoy convencido de ello. Lo que se necesita es que tu idea tenga solidez, tenga mucha pasión y que nosotros tratemos de ser íntegros y coherentes. Si yo estoy hablando de derechos humanos, tengo que realmente creerlo y vivirlo. Si yo estoy hablando de no violencia a las personas, yo tengo que vivirlo y hacerlo. O sea, que tenemos que ser ejemplo. Confianza, ejemplo y muchas alianzas, mucha articulación. Todas las personas son potencialmente nuestras aliadas si las involucramos y les compartimos el sueño que tenemos. Porque todo el mundo queremos soñar, todo el mundo queremos cambiar el mundo. Así es que se trata de contagiar ese sueño, de compartirlo y hacerlo pues que se multiplique. Qué gran mensaje final, ¿sabes? De verdad, pareció hasta ensayadito. Pues bueno, te agradecería mucho, Juan Martín, por haberme acompañado el día de hoy. La verdad es que yo aprendí muchas cosas de este programa. Me siento inspirado, ¿no? De hecho, hasta cómo lo cuentas con una sonrisa en el rostro es maravilloso y tu sonrisa es muy cálida. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Juan Martín. Gracias. Y pues hasta aquí el programa de hoy, queridos radioescuchas. Quiero mantenerme un espacio para pues agradecerles por haberme acompañado hoy en este viaje. Muchos aprendizajes, ¿no? Lo más importante que quiero recalcar aquí es, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué se llevan de este programa del día de hoy, queridos radioescuchas? Les invito a que nos contacten, a que nos digan, no, yo con Fernando aprendí tal, o bueno, yo no estoy de acuerdo con Fernando, todo se vale, la pluralidad hay que celebrarla. Pero bueno, pues les agradezco, espero que tengan un excelente día, disfruten de este sábado. Si van en el auto, pues canten unas canciones con la radio, o si están en casa desayunando o trabajando o haciendo ejercicio incluso, disfrútenlo, disfruten cada día. Los espero el próximo sábado a las 11:30 de la mañana. Me van a tener que aguantar aquí en Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad en el 760 de la AM.
No se vayan, la programación del día de hoy está muy interesante en la estación. Muchísimas gracias por escucharme y antes de irme les hago nuestra recomendación de lectura. Es un libro que se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Historias verdaderas de chicos asombrosos que cambiaron el mundo sin matar dragones. Es un gran libro inspirador de personajes pues que han hecho grandes cosas. Está escrito por Ben Brooke y pues la verdad es que ya hay dos series anteriores que son para niñas que son rebeldes. Y la verdad son grandes obras, se las recomiendo mucho. Y me despido. Cambio y fuera.